La radio como la conoces, déjala de lado. Lo que viene ahora es otra cosa. Alberto Peralta se propuso cambiar tu experiencia como oyente, fusionando elementos que otros conductores han desechado, tal vez con razón. De todos modos, esta idea ya lleva muchos años con increíble éxito. Se llama Jarro Café y usted, amable oyente, es un cómplice necesario. Installez-vous dans votre fauteuil bien gentiment. 5, 4, 3, 2, 1, 0, partez. Tous les projecteurs vont s'allumer et tous les acteurs vont s'animer en même temps. Attention mesdames et messieurs, c'est important. On va commencer. C'est toujours la même histoire depuis la nuit des temps. L'histoire de la vie et de la mort, mais nous allons changer le décor. Espérons qu'on la jouera encore dans 2000 ans. Installez-vous dans votre fauteuil bien gentiment. 5, 4, 3, 2, 1, 0, partez. Tous les... Jarro Café a 1000 es presentado por carreterasyyalgomás.com.py. Toda la información sobre estructuras en un solo sitio web. Granusa, excelencia en nutrición animal. Y Coca-Cola retornable, menos plástico para el mundo, más ahorro para vos. Coca-Cola, magia de verdad. Muy bien, muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a este Jarro Café. Hoy me propuse terminar de contar la historia de Mary Shelley y cómo esa obra maestra del terror que ella escribió, que es El monstruo de Frankenstein, también se trasladó a su vida y tuvo una vida que poco menos que de terror se puede calificar. Pero me acordé que terminamos el relato el viernes contando o haciendo un resumen más bien de la novela del monstruo de Frankenstein. Estábamos contando, así que vamos a tratar de resumir primero la novela y después vamos a seguir con la historia de Mary Shelley. O sea, después vamos a seguir contando lo que es este intento de acercarles una parte que muy poca gente conoce, cómo fue la vida de la autora del monstruo de Frankenstein. Y estamos hablando de este muchacho, Víctor Frankenstein, que es el personaje central de la novela, más central que el monstruo. Vive una época en la que está el mundo científico eclosionando, pero no en el sentido estrictamente científico, sino en la búsqueda de cosas que se creían
que se podía hacer, por ejemplo, una fórmula que sería la piedra filosofal que convertiría cualquier metal en oro, por ejemplo, ¿verdad? Algo absolutamente imposible, ¿verdad? Bueno, así que buscando una solución al tema de la muerte, porque se le había muerto la mamá, cuando cumple 17 años, decide viajar para completar sus estudios en la Universidad Alemana de Ingolstadt. Y ahí se acerca a la química de su época y se rodea de libros y de experimentos que van inflamando su idea y su concepto de que hay una chispa de la vida que puede devolver a la vida un objeto inerte, un objeto muerto, o dar vida a un objeto que no tiene de por sí vida y que no tuvo antes vida. Y en ese ambiente científico, intelectual, teniendo en cuenta de qué época hablamos, le salta su duda de juventud, el tema que atrapó su atención desde niño, que la vida, más aún antes de la muerte de su queridísima mamá, podría ser recomenzada. Y así es como comienza a estudiar anatomía, comienza a hacer disecciones, a visitar cementerios, tomando restos humanos, todo en un pequeño taller, digamos, escondido, casi secreto, donde trabaja noche y día con tanta pasión que termina obsesionándole el tema. Termina este tema absorbiendo toda su energía. Pero en el cuento, en la novela, poco a poco iba funcionando su idea. Se iba dando cuenta que se acercaba al secreto de la vida. Nadie puede concebir la variedad de sentimientos que en el primer entusiasmo por el éxito me espoleaba. Se puede leer en el libro. Él cuenta, ¿verdad? Nadie puede concebir la variedad de sentimientos que en el primer entusiasmo por el éxito me espoleaba. Escribe también Mary Shelley, pero dándole voz a Víctor Frankenstein. Como un huracán, la vida y la muerte me parecían fronteras imaginarias que yo rompería. Podría desparramar un torrente de luz por nuestro tenebroso mundo. Una nueva especie será bendecida por el Creador. Y en realidad, cuando decía el Creador, uno puede pensar que se refería a Dios, el personaje, o tal vez se refería a sí mismo como un creador de vida a partir de materia muerta. Lo cierto es que esa obsesión, ese trabajar, ese ir a cementerios, ese ir a diseccionar cadáveres, etcétera, hace que se aleje de su familia, de sus amigos, hace que descuide su estado físico. Solo vivía encerrado en esa búsqueda que le tenía absolutamente obsesionado. Entonces trabajaba hasta caer exhausto, cada noche tenía fiebre, se volvió absolutamente nervioso, huraño. Y así trabaja obsesivamente durante 2 años.
Y justamente 2 años después de comenzar su proyecto, su búsqueda, finalmente llega el momento del éxito. Dice en el libro, era una noche apacible de noviembre y con una ansiedad rayana en la agonía, coloqué a mi alrededor los instrumentos que me iban a permitir infundir un hálito de vida a la cosa inerte que yacía ante mis pies. Era ya la 1 de la madrugada. La lluvia golpeaba las ventanas sombríamente. La vela casi se había consumido cuando a la mortecina luz de la llama vi cómo la criatura abría los ojos amarillentos y apagados. Y entonces también el libro cuenta que pasa algo que nadie esperaría. Víctor, al ver que cobra vida su obra, que era lo que él estaba buscando, siente asco de esa piel amarillenta, verdosa, que apenas ocultaba el entramado de músculos y arterias. Su creación tenía el pelo negro, largo, los dientes muy blancos, pero todo eso lo único que hacía era resaltar el horrible contraste con esos ojos que parecían casi del mismo color que la piel y la órbita en la que se hundían. Y ese monstruo gigantesco se levanta, busca atraparle a su creador, a Víctor, y se establece una persecución y el monstruo lo va torturando, dañándole donde más le duele, a lo que más quiere, su familia. El monstruo que él creó le mata a su hermano, a su criada, a su mejor amigo. Y así Víctor pasó mucho tiempo perseguido por la bestia que se ocultaba en las montañas, y él llevaba su dolor en secreto, porque él no le había contado a nadie que ese monstruo que atacaba había sido creado por él. Por supuesto, no le podía contar absolutamente a nadie. ¿Quién le iba a creer? Además, ¿verdad? Le iban a decir, vos estás loco, nadie puede crear un cuerpo con las partes de diversos cuerpos y darle vida. Así que fueron meses de terror que le acompañaban por todos lados donde iba, y además cada persona que él estimaba, que él amaba, cada ser querido terminaba muerto. Y por supuesto Víctor Frankenstein se vuelve un triste joven, un ser humano demolido por el dolor y por la culpa. Antes de eso había sido alguien alegre, era muy carismático, era vivaz. Y eso era antes, porque se convirtió en una persona sombría, silenciosa, lúgubre. Y mientras tanto buscaba la forma de terminar con la vida que él había creado, matar lo que él había dado vida, antes de que destrozara completamente su vida, y en particular lo que él más amaba. En ese plano entra el romance. Lo que él más quería era a la bella Elizabeth, con quien estaba comprometido para casarse. Y llega el día de la boda, que iba a celebrarse
aparentemente con tranquilidad, porque viajaron a un lugar aislado en las montañas a pasar la noche de bodas en una posada de montaña. Y dice él, salí, dejé en el cuarto de Elizabeth y estuve yendo de un lado a otro por los pasillos de la casa, inspeccionando cada esquina que pudiera servir de escondrijo a mi enemigo. Pero no vi ni rastro de él y comencé a considerar la posibilidad de que algún afortunado acontecimiento hubiera tenido lugar y hubiera impedido que el monstruo cumpla con su amenaza de que iba a estar con él el día de su boda. Y estaba en eso, Víctor Frankenstein recorriendo la casa buscando escondrijos, cuando de repente escucha un grito, un alarido espantoso, que justamente venía de la habitación en la que habían ellos decidido pasar la noche de boda y donde estaba sola Elizabeth. Ustedes saben que esta parte de la obra de Mary Shelley es copiada de muchísimas obras de terror, ¿verdad? Hay un grupo de gente, entran a una casa embrujada, ponele, y escuchan ruidos o susurros o lo que sea, y deciden separarse para ir a buscar en distintos lugares. Y quien produce el ruido, el malo de la película de terror, va cazándolos uno a uno porque ellos justamente se separaron. Y eso está inspirado en esta parte, ¿verdad? Ellos llegan a la posada y en vez de él estar junto a su flamante esposa para protegerle, le dice, quédate acá, yo me voy a ir a buscar. Y por supuesto, esa búsqueda termina cuando escucha el alarido que viene de la habitación donde estaba Elizabeth. Y dice en el libro, cuando oí aquel grito, lo comprendí todo. La venganza del monstruo estaba cumplida. De verdad, la historia de terror que nos cuenta Mary Shelley es espeluznante. Es realmente aterradora, es realmente una historia de terror. Pero me parece que se queda corta esta historia con respecto a la que vivió la propia Mary en su vida real. Vamos a decir que irónicamente, como en el cuento que ella creó, el monstruo que ella creó se vuelve en contra de su creador en el cuento, ¿verdad? O sea, el monstruo que crea Víctor Frankenstein se vuelve contra el propio Víctor y la gente que él quiere. Y en la vida real también la que creó al creador del monstruo ve cómo la vida se le vuelve en contra. Bueno, volvamos a aquel verano de 1816, en donde no hubo en Europa calor, donde hubo frío, donde hubo oscuridad por culpa de la erupción del volcán Tambora al otro lado del planeta. Bueno, termina su estadía y regresa ella a Londres, Mary, con su marido. En 1817, al año siguiente, publica la obra que originalmente se llamó Frankenstein, el moderno Prometeo. Una obra que ella dividió en 3 partes, dividió en 3 libros y publicó en forma anónima. Y el libro fue un éxito. Pero ese mismo año, 1817,
el terror empieza a ser real en la vida de Mary Shelley. En octubre del 17, su hermanastra mayor se suicida tomando una sobredosis de opio. Y 2 meses después, también se quita la vida la ex mujer de Percy, Harriet. Ustedes se acuerdan de que ella se había escapado con este muchacho, Percy, cuando Percy previamente había raptado, o sea, le había hecho escapar, o mocañí decimos en la campaña, a una chica Harriet, y cuando vuelve a Londres ella tenía 2 hijos y estaba embarazada del tercero cuando él se escapa a su vez con Mary, ¿verdad? Harriet se quita la vida entrando al mar hasta ahogarse. Mientras tanto, Claire, la hermana de Mary, como la propia Mary, da a luz a hijos de Lord Byron. O sea, un quilombo, ¿verdad? La vida, ese año en que el libro se convierte en éxito. En 1818 viajan a Italia para verse con Byron y en ese viaje mueren los 2 hijos de Mary. 2 años después, el doctor Polidori, que había acompañado a los jóvenes, él como el médico personal de Lord Byron, que también había escrito un cuento, se suicida, víctima de una profunda depresión. Y además se muere su hija, la pequeña Allegra, por una infección. Y para colmo, Percy, su marido, el marido de Mary, se muere ahogado durante una tormenta en una travesía. No contentos con eso, de la muerte de todos sus seres queridos, así como ocurrió con Víctor Frankenstein en su historia, un año después de la muerte de su marido en una tormenta, muere Lord Byron a los 36 años por falta de atención médica. Él se había alistado en el ejército griego para luchar por la independencia, porque Grecia en ese momento estaba en poder de los turcos. Y tiene una herida que se va infectando, no hay atención médica y se muere. O sea, de todo ese grupo que hemos ido relatando, que fue conociéndose y ampliándose a lo largo de los años, solo quedaron vivos Mary y Claire. O sea, en 4 años desde que se publica el libro Frankenstein y el moderno Prometeo, en esos 4 años que transcurren desde su publicación, mueren toditos. Criaturas, grandes, jóvenes, todos. Algunos en accidentes, otros se suicidan, otros mueren por culpa de heridas convertidas en mortales por falta de atención. O sea, la vida le devasta todo su entorno a Mary. Y quedan entonces solamente Claire, su hermana, y Mary. Que siguieron publicando, digamos, algunas otras obras, pero pesaba sobre ella, sobre Mary, que 8 personas de su círculo más íntimo, desapareciera, todos muy jóvenes, ¿verdad? Y algunos niños. Y eso, por supuesto, que es lo que le trajo a la vida de Mary, desolación. Ella siguió escribiendo hasta 1851 y murió cuando tenía 53 años.
Por supuesto, si no ya lo hubiéramos sabido, ninguna de las obras posteriores de Mary Shelley estuvo a la altura de Frankenstein y el moderno Prometeo, porque es realmente una gran obra, una obra maestra del terror que compuso ese verano en Ginebra, ese verano que no fue verano, ¿verdad? Bueno, lo que yo les diría es, pues yo les hice un resumen alocado del libro, que lean el libro. Y que ese libro retrata un Frankenstein mucho más interesante que el personaje que hoy nos llega a través del cine, a través de la televisión. Y además hay una relación con Víctor Frankenstein, el creador, que también es muy profunda en las páginas del libro, cómo desarrolla Mary Shelley la relación entre el monstruo y su creador, que incita a una serie de reflexiones. Hay todo un libro que contiene una aproximación, digamos, crítica y filosófica a la novela, ¿verdad? Yo me salté algunas partes muy importantes, por ejemplo, lo que le ocurre a ese ser, a ese monstruo después de ser traído a la vida y por qué decide tomar venganza contra su creador. Lo que pasa es que cuando el monstruo abre los ojos por primera vez, como relata el protagonista de la novela, Víctor Frankenstein, la primera reacción de Víctor Frankenstein es escapar y aborrece a su criatura. Entonces, además cae Frankenstein, que ya tenía la salud deteriorada, los nervios destrozados, entra en una crisis nerviosa que le lleva al borde de la muerte. Y con el tiempo, pasan unos meses, y con el cuidado de su mejor amigo, es capaz de superar ese trance y decide volver a su casa en Ginebra. Acuérdense que todo esto pasó en Alemania, en Ingolstadt. Ahí transcurre la creación del monstruo en la novela, ¿verdad? Y decide volver a su casa en Ginebra cuando recibe la terrible noticia de que su hermano murió, de que su criada muy querida era acusada del delito y es declarada culpable y es ejecutada. Y Víctor sabe que no fue la criada la que mató a su hermano. Víctor sabe que fue el monstruo que él creó. Entonces le pesa en la conciencia la muerte de su hermano y la muerte injusta ejecutada por la justicia de la criada. Pero él no puede contar eso, porque no le iba a creer nadie, le iban a tener por loco. Así que la sombra de la culpabilidad empieza a pesar sobre él. Al final ocurre el encuentro esperado. Ante tanto dolor, ante tanto sufrimiento, su familia decide viajar a las montañas, a los Alpes, para cambiar de aire. Y es en esa pequeña escapada, digamos, que Víctor hace un paseo solitario por la montaña, con el frío y con la nieve, y ahí se encuentra con su monstruo, con el monstruo que él creó y que ya le había matado al hermano.
y le dice, aléjate. No te acerques a mí. Y el monstruo le dice, no, tú eres un insecto despreciable y no voy a detenerme hasta convertirte en polvo. Y se produce un diálogo muy tenso de insultos, de acusaciones. Entonces el monstruo relata el motivo de su odio. Él odiaba no solamente al doctor Víctor Frankenstein, su creador, sino a toda la especie humana. Cuando empezó a experimentar la vida y a amar estar vivo, a deleitarse con las luces, con los colores, con los sonidos que va detallando, con los rayos de sol que impactan en su cara, empieza a descubrir el mundo y descubre el hambre que sacia con unas frutas silvestres y descubre la sed y calma esa sed en un riachuelo, en un arroyo. Descubre el frío y descubre que puede combatir el frío con el fuego. Le va contando esa primera salida a la vida. Y entonces dice el monstruo, cansado me dormí, pero poco después empecé a experimentar otras emociones más dolorosas, como la soledad, como la tristeza. Yo soy una pobre criatura indefensa y soy una pobre criatura desgraciada. No sabía muchas cosas, no entendía muchas cosas. Y entonces, lleno de dolor, me senté y comencé a llorar. Yo intenté acercarme amablemente a los seres humanos y repetidamente recibí el desprecio y el rencor y el miedo. Vi a los niños gritando, aterrorizados, las señoras desmayándose. Me empezaron a atacar con palos y con piedras. Pero yo lo que más quería era encontrar compañía. Así que me escondí en un cobertizo para, sin ser visto, poder acceder a una pequeña familia, viendo sus reacciones. Día a día aprendí que los seres humanos también sufren, pero también tienen alegrías, tienen conexiones, y él comienza a amar a esa familia a la que espía desde un cobertizo. Le quería a esa pequeña familia que estaba formada por un anciano, un señor viejo y sus 2 hijos, que era además una familia muy pobre. Entonces, aprovechando que él era un ser poderoso, muy grande, con mucha fuerza, cree que le puede ayudar a esa familia muy pobre. Y si encuentra la manera de ayudar, se le ocurre ayudarle haciendo leña, cortando árboles y llevando la leña para que esa familia tenga fuego en el crudo invierno. Y también le limpia la nieve del camino, del techo de la casa para que no se caiga. O sea, quiere ser una ayuda para esa familia que él aprende a querer espiándola. Siempre sin ser visto, ¿verdad? Y también acá dice que él toma unos libros y de una manera autodidacta totalmente aprende a leer.
aprende el lenguaje, esperando el día que pueda presentarse ante ellos y mostrarles su amor incondicional. O sea, él se estaba preparando para ser aceptado por esa familia. Y está muy bien relatada esa parte. Y de acá también saca Edgar Rice Burroughs la idea de su Tarzán de los monos, que hay un accidente de aviación, se muere la familia, se salva un bebé y el bebé aprende a vivir, los monos le cuidan, pero después encuentra unos libros en el avión siniestrado y aprende a leer él solo, ¿verdad? Bueno, está sacada esa improbable manera de aprender a leer, está sacada de Frankenstein. Así que después de meses de ayudarle a la familia, cortando leña, sacando nieve, sin que la familia sepa quién es el benefactor, él traza un plan. Se da cuenta de que el anciano es ciego, así que no va a reaccionar con temor ante su aspecto. Y dice, lo primero que tengo que hacer es ganarme la confianza del señor ciego, y después cuando sepa que cuando se dé cuenta el viejo de que soy inofensivo, que les quiero, el viejo va a ayudarme a que yo me gane la confianza de los hijos. Pero cuando empieza a ejecutar su plan, todo sale mal y recibe lo mismo de siempre: gritos, piedras, palos, el desmayo de una amiga de la familia, Ágata. Y dice, ahí logré convencerme de que realmente soy un monstruo. Y a la tristeza y a la soledad se unieron la amargura, la mortificación. La gente, esa familia del señor ciego y sus 2 hijos, abandonaron la casa y no volvieron del miedo al monstruo. O sea que el tipo se queda para siempre solo. Y le dice a Víctor Frankenstein, yo tendría que haber sido tu Adán, el primer hombre creado gracias a la ciencia, pero más bien soy el ángel caído, el más infeliz de los seres vivientes. Incluso vos, que sos mi creador, me odias, me desprecias a tu propia criatura, pero estás unido a mí por lazos que solo la aniquilación de uno de nosotros va a romper. Yo quiero solamente dar amor y que me devuelvan amor. Amo la vida, aunque solo sea una sucesión de angustia. Y voy a defender mi vida. Y voy a tratar que el lazo que nos une se rompa con tu sufrimiento y tu desaparición. Y ahora me va a preguntar, ¿y qué pasó después? Bueno, yo te recomiendo que leas el libro. Pero claro, es evidente que con una maestría que lamentablemente no volvió a tener nunca, Mary Shelley enfrenta a 2 personajes tan disímiles pero tan parecidos, que están destinados a la destrucción mutua. O sea, es una obra maravillosa que puede dar lugar a muchas interpretaciones, a muchas lecturas de lo que pasa, ¿verdad? Y una de ellas tiene muchísima actualidad. Nosotros estamos en camino de crear un Frankenstein que no sabemos cómo va a reaccionar, que es la inteligencia artificial.
¿Cuál va a ser nuestra relación con la inteligencia artificial? ¿Será que nosotros vamos a poder dominar a ese monstruo? ¿Será que ese monstruo nos va a querer? ¿Será que nosotros no vamos a morirnos de miedo ante su presencia? Así que puede ser también la interpretación de una, imagínense, 1817, hace más de 200 años que se publicó el libro y parece tener una advertencia para el tiempo actual. Bueno, entonces dice también en una parte que el adquirir muchos conocimientos conspira contra la felicidad. ¿Cuánto más feliz es el hombre que considera su ciudad natal el centro del mundo? Dice que aquel que aspira a una mayor grandeza de la que le permite su naturaleza, una mayor grandeza de la que le permite su creador. Y toda creación también se puede volver contra su creador. Este es el punto final de este relato que les hice sobre cómo 5 jóvenes encerrados en una casa en Ginebra crearon varias obras maestras, como una de ellas creó lo que en el terror se considera el punto de partida de un montón de otros cuentos y novelas, y cómo lo que pasa en su novela después pasa en su vida. Pero me quiero quedar con la reflexión final que les traje, ¿verdad? La reflexión final. ¿Estamos o no creando un monstruo? ¿Se puede volver contra nosotros el monstruo de la inteligencia artificial? Y yendo más para atrás en el tiempo, hemos conseguido crear el monstruo de la bomba atómica. ¿Se puede volver en contra de nosotros y destruir a la humanidad? Bueno, todo eso se puede encontrar leyendo Frankenstein, el moderno Prometeo.